Las 9 de la mañana con 27 minutos. Es con mucho gusto que vamos a recibir a Paula Paliato, socióloga, integrante de la Secretaría de la Plataforma Infancias y Adolescentes. Paliato, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por la Bueno, Paliato invitación. nos acompaña porque se ha conocido un informe, es tremendo. Desde el 17 de mayo del año pasado, 19 niñas, niños y adolescentes fueron asesinados, y 23 sufrieron lesiones ocasionadas por municiones de armas de fuego. Paliato, es un informe que, para precisar, solamente toma en cuenta los datos que se conocen a nivel de prensa. Así es, de hecho, bueno, ahí decía 23, ¿sí? Y ya son cambió. 24 los... El viernes hubo otro herido. Porque el viernes hubo un adolescente de 15 años baleado en la pierna a la puerta de su casa. Como plataforma es una campaña que empezamos a hacer el año pasado a partir de los datos de prensa, de cada vez que un niño o adolescente era asesinado o herido por bala de fuego, sacábamos una placa de sensibilización. O sea, un poco el objetivo de la campaña es visibilizarlo y, bueno, y también llevar la cuenta, ¿no? Porque pero dicen que hay un subregistro, claro. Ustedes... Bueno, nosotros sabemos solo lo que aparece en la prensa. Sabemos que estas situaciones, bueno, son situaciones que están todas en el marco de la ilegalidad absoluta, ¿no? Por ejemplo, bueno, la situación del viernes, lo que escuchamos también por la prensa es que la familia tampoco quería hacer declaraciones. O sea, después que pasa esto, hay mucho miedo. Entonces no se recurre poco al Estado, entonces suponemos que puede haber un subregistro. De todas maneras, si no hay un subregistro, igual el número es altísimo, no es chico. Es altísimo el número, ¿no? Entonces es una situación que nos preocupa muchísimo, muchísimo, porque es un drama total que se está viviendo acá, a 5 minutos de Ustedes ómnibus. hacen referencia en esta campaña que no son balas perdidas. Sí, eso es un poco... ¿Se entiende que es una manera de suavizar situaciones cuando se habla de balas perdidas? Y bueno, porque parece que todo queda enmascarado en la cosa del ajuste de cuentas, es algo que le pasa a otros, es algo de que, bueno, por algo será, ¿no? Hay como, se siembra como un manto de sospecha sobre todo eso, pero en realidad no sabemos. O sea, la ciudadanía no sabe si por algo será o no por algo será. Los niños y adolescentes son víctimas absolutas, o sea, no tienen nada que ver. Ahora, Paliato, ¿qué es lo que en el asunto, ¿no? están detectando ustedes como esta plataforma de organizaciones? Porque también en redes uno puede ver en operativos policiales chiquilines de 10 años o menos, armados, Sí. que se burlan incluso hasta de los operativos policiales. ¿Qué es lo que está fallando allí? ¿El Estado no está siendo presente? ¿Los padres no tienen las herramientas necesarias para educar de la mejor forma a sus hijos? ¿El entorno de violencia? ¿Qué es lo que van detectando? Lo que vemos es mucha precariedad de la vida, mucha soledad de estas familias y territorios, y familias que quedan a la deriva, digamos, en el sentido de que, bueno, muchas veces son generaciones tras generaciones que vienen de situaciones de exclusión, obviamente que son familias que están por fuera del mercado laboral formal, obviamente, y que se empiezan a generar en el territorio otras estrategias de sobrevivencia, para poder solventar la vida. Y bueno, y lo que nosotros estamos viendo es que los barrios hay un repliegue muy fuerte de los servicios, de los distintos servicios del Estado. Eso lo denuncian en el comunicado. ¿A qué se refieren? ¿Qué servicios había que hoy en día no hay, que se retiraron? ¿Tiene que ver con la pandemia? ¿Tiene que ver con cambio de estrategia gubernamental? Bueno, o sea, nosotros ya veníamos hasta el 2019... veníamos denunciando las organizaciones sociales de que faltaban más recursos en los territorios. Sin embargo, por ahí vos tenías algunos programas del Ministerio de Desarrollo Social, como los OCAT, que eran servicios comunitarios que estaban de proximidad, como Jóvenes en Red, que era otro programa que tenía duplas técnicas para trabajar con jóvenes, como los ETAF, son todas siglas, pero eran equipos territoriales que en algunos barrios trabajaban con las familias, aparte de Uruguay Crece Contigo, por ejemplo. En el 20, pero igual faltaba. Ya en el 19, en el 20, nosotros advertíamos como organizaciones que faltaban, que tenía que haber más servicios. Vino la pandemia
y eso obviamente hubo un repliegue durante un año y medio, hubo intermitencia en los barrios, y después vinieron decisiones de gobierno de reestructura de los programas. Se sacaron los OCAT, se sacaron los ETAF, se sacaron los jóvenes en red también. ¿Y eso no se transformó en otro equipo de trabajo en territorio? Bueno, no en territorio. Porque entonces, por ahí el MIDE señalaba, o las autoridades del MIDE señalaban que había otro tipo de trabajo que se mantenía en territorio. Bueno, hubo transformaciones, los programas cambiaron de nombre, pero por la vía de los hechos hay menos técnicos y programas sociales en los territorios. Por ejemplo, en Casaballe, Marconi, Casaballe, se armó el polo social, ¿no? Un lugar donde están todos los servicios. Eso es algo muy bueno porque uno tiene un lugar ahí donde puede ir a hacer trámites y tiene todo medio que junto. Pero sacó esos servicios que estaban más insertos en el microbarrio, los sacó de ahí. Entonces hay vacíos que son evidentes en el propio territorio, ¿no? Y hay programas que no dan abasto. Por ejemplo, no sé, primaria tiene Escuelas Disfrutables. Escuelas Disfrutables es un programa que tiene técnicos, equipos psicosociales en el territorio que trabajan en varias escuelas. Pero es muy bajo, o sea, de repente vos tenés un psicólogo para 5 escuelas. ¿Y qué hace la escuela donde van las familias de estos niños con un psicólogo? Que ni siquiera lo tiene para su propia escuela, que lo tiene para varias escuelas. Entonces... O sea que no alcanza con reforzar lo que está, sino que hay que generar otros espacios. Sí, sí, exactamente. No alcanza con más de lo mismo. Lo que hay que reforzarlo, pero además hay que hacer otros servicios que tienen que tener inserción territorial fuerte y que tienen que tener interinstitucionalidad, interseccionalidad. Nosotros necesitamos equipos donde nosotros, las familias, la comunidad, donde pueda haber personal de la salud, personal de la educación, personal de lo social. Tiene que haber un abordaje integral de la problemática, ¿no? Y lo que nosotros decimos es los organismos, que son varios, porque hoy ¿quién actúa en esto? Claramente el Ministerio del Interior. Está muy bien que actúe, pero ¿qué pasa con el INAU? No sabemos. ¿Qué pasa con salud pública? No sabe, o sea, interviene para prestar asistencia. ¿Qué pasa con la educación? Entonces lo que nos tenemos que preguntar también como sociedad, y estamos en una buena oportunidad porque empieza una administración y porque además hay una situación grave, es qué es lo que se está haciendo antes, qué es lo que hacemos durante y qué es lo que se hace después. Porque después de la noticia, hay un después de la noticia, hay el día después. ¿Qué pasa el día después con esa familia? ¿Qué pasa con los compañeros? Primero con los protocolos de abordaje cuando hay un niño herido o asesinado. Ustedes denunciaban que ACE no está preparada para tratar a niños con esa gravedad. Hemos estado en contacto varias veces con el Pereira Rosell y bueno, el entrenamiento que hay ya para recibir a niños, por ejemplo, baleados. Sí. ¿Es insuficiente según la mirada de ustedes? Es totalmente insuficiente porque es un fenómeno relativamente nuevo y entonces se necesitan protocolos de actuación, formación del personal de cómo es, ¿no? O sea, formación para el trabajo en zonas de conflicto y zonas de conflicto armado. Claro, quizá en otros países eso lo tienen, ¿no? Pero Uruguay, bueno, es un país, un país pacífico que no tenía este tipo de situaciones. Y nosotros ahora tenemos zonas de Montevideo que están en guerra. O sea que hay centros educativos, que eso nos lo dicen las organizaciones, que dejaron de usar algunos espacios. Por ejemplo, hay centros CAIF en la zona de Casaballe, de Marconi, que no utilizan el patio por temor a las balas perdidas. Hay algunos protocolos que incorporan estos centros, que si se escuchan helicópteros o si se escucha algún tiro, saben a qué salón tienen que ir y los niños de 2 años, de 3 años se tiran al piso. Eso se está viviendo ahora. Entonces, la política pública, ¿dónde está esta problemática en la política pública? Parte de lo que nosotros nos preguntamos es cuál va a ser el ámbito que va a atender esto. ¿Cuál va a ser? Se tiene que crear un ámbito que sea interinstitucional y que atienda esto, ¿no? Bueno, de alguna manera, el Ministerio del Interior ha señalado en diversas oportunidades que tiene una mesa
interdisciplinaria con CODICEN, primaria, MIDE, salud pública. ¿Entienden Bueno, que no alcanza? ¿Deberían integrarse las organizaciones sociales si no lo están haciendo? Sí, eso funcionó el año pasado. Y no tuvo las buenos organizaciones no fuimos invitadas ahí, creo que sería importante. Si existe ese ámbito, que la comunidad, las organizaciones, que algunas son del barrio y otras no somos del barrio y vamos a los barrios, pero la sociedad civil debería de ser integrada y la comunidad toda, ¿no? Y sobre todo, el Estado tiene que volver. Como les digo, hay zonas que habían duplas en territorio, que lógicamente también los trabajadores, las personas, los técnicos que trabajan en estos programas, muchos viven en esos barrios, pero muchos no viven en los barrios y también empiezan a tener miedo a salir a la calle. Ahora, Paula, con garantías. Ese estado de guerra que se vive en algunos barrios, como planteabas recién, repasando las cifras que son alarmantes y viendo también la realidad de esos chiquilines que tal vez son tentados por lo fácil, por la plata o lo que sea para dedicarse o ser parte de organizaciones criminales. ¿Se está a tiempo todavía de poder empezar a revertir la situación? ¿O costaría muchísimo? ¿No se podría hacer a corto plazo? Bueno, fácil no es, porque estos fenómenos son fenómenos estructurales, pero nosotros creemos que sí, que siempre estamos a tiempo, digamos, en la medida en que hay vida y en que, no sé, y en que hay voluntad y estamos a tiempo de revertir. Claro, no somos ingenuos, hay fenómenos que son globales, que son transnacionales. El tema del crimen organizado y el narcotráfico es un fenómeno que es global y Uruguay vive en el mundo, no puede estar en una burbuja. Pero bueno, pueden haber medidas paliativas, medidas que reduzcan la violencia. Las personas que son más especialistas en el estudio de cómo se combate estas cuestiones, bueno, plantean que en muchos países quizá no se puede eliminar el fenómeno, pero se puede reducir la violencia. Es decir, cómo no aumentar la violencia a la hora de combatir el tráfico de drogas. Hay temas a nivel normativo que se podría avanzar, ¿no? La regulación de armas que tenemos, evidentemente, no es la suficiente. ¿Y qué está pasando con todo el mercado ilegal de armas y de municiones, ¿no? Y de balas, porque son las armas, pero también son las balas. Entonces hay que regular muchísimo más. ¿Han tenido contacto ya las organizaciones sociales con las futuras autoridades del Ejecutivo? Pienso en el Ministerio del Interior, pero también pienso en el MIDES. Todavía no. Todavía no. Hemos solicitado entrevistas con las distintas autoridades y estamos entrantes y estamos a la espera un poco de poder tener una instancia, porque sí, queremos proponer. El año pasado nosotros desde la plataforma organizamos un ciclo de diálogo interpartidario con referentes de todos los partidos políticos. Ahí quedó una hoja de ruta, digamos, en materia de violencia. Por ejemplo, tuvimos una instancia donde, bueno, estas cosas nosotros las planteamos, los referentes de los partidos las tomaron. Esto fue previo a las elecciones. Porque hay material de base como para trabajar. Hay un material de base, sí. Nosotros tenemos propuestas específicas. ¿Y qué valoración tienen de la Ley Integral de Infancia aprobada recientemente para cuando se aplique, que pueda revertir estas situaciones, por lo menos en la dimensión de lo preventivo, ¿no? Bueno, ahí es un buen ámbito, porque tenemos, sí, expectativa de que ese sea un espacio interinstitucional donde se pueda mirar en su conjunto y ver qué es lo que puede hacer cada organismo. También tenemos la instancia del presupuesto, o sea, estas cosas también requieren presupuesto, o más presupuesto o redistribución de presupuesto, o sea, porque tampoco se pueden crear estos espacios interinstitucionales o programas sin presupuesto, ¿no? Sin recursos. Pero sí creemos que realmente la cosa tiene que ir por lo interinstitucional, o sea, el Ministerio de Salud Pública, qué es lo que tiene para hacer en esto, qué es lo que va a hacer, la educación, qué es lo que va a hacer, el INAU, qué es lo que va a hacer, y también el gobierno, la intendencia, los municipios, ¿no? Y tomar foco, porque incluso de esas estadísticas que nosotros sacamos con las placas,
vemos también la distribución de estas muertes por zonas, ¿no? Y hay zonas más candentes que otras. Entonces también las respuestas tienen que ser respuestas específicas. Si es un barrio el que está más comprometido, bueno, ahí incluso los organismos públicos... Igualmente se ha señalado, hace algunos días estaba el alcalde del municipio dando cuenta cómo dentro de su mismo municipio había un corrimiento de la delincuencia, de los crímenes, de los asesinatos, de Villa Española, Marconi, la zona de Casaballe, que se va corriendo, pero en definitiva termina siempre en una misma zona. Lo cierto es que se necesitan respuestas que sean integrales, pero que sean de urgencia. Este tiene que ser un tema urgente. Urgente. Bueno, ¿cuál va a ser el protocolo que ACE va a aplicar para estas situaciones? ¿Qué se va a hacer en las escuelas de las zonas donde están estas problemáticas? En los servicios donde están estas problemáticas. ¿Los técnicos están con miedo de llegar a los barrios, de entrar a ciertas zonas? Sí, hay mucha desesperanza también, porque se sienten también solos, solos y con mucha exigencia. Pongo algún ejemplo. Por ejemplo, en el caso del INAU, lógicamente que hay pedido de que se abra el servicio al día siguiente que hubo un asesinato en la puerta, a las 3 de la tarde en la puerta del servicio, o a un familiar o a un niño del servicio, se pide que se abra. Bueno, por un lado eso es lógico, porque la población, los chiquines tienen que tener a dónde ir. Pero bueno, también hay que tener mecanismos, porque capaz que el personal no está como para ir es al día. entendible el temor, claramente. Y el temor, claro, sí, el temor. Y hay gente que ha sido amenazada también. Hay trabajadores amenazados. Entonces es el Estado también el que tiene que dar garantías a toda la población que está ahí. O sea, a quienes viven y también a quienes trabajan. Paula Baliato, te agradecemos que nos hayas acompañado. Seguramente seguimos conversando a lo largo de los próximos meses de esto. Bueno, gracias a ustedes.